Hombres de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón y alumbre nuestros pasos. Victoria sobre las tentaciones sexuales, vamos a hablar hoy. Vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 5. Capítulo 5, vamos a leer solamente dos palabras. Las dos últimas palabras del verso 22. Y lo vamos a hacer todos juntos. Así que búsquenlo tranquilo, tómense todo el tiempo necesario para buscar 1 Timoteo 5. Y vamos a leer juntos las dos últimas palabras del verso 22. ¿Ya está? ¿Ya lo encontraron? Fantástico. Entonces vamos, leemos. Consérvate puro. Muy bien. Ustedes saben que hay una forma correcta de tener dinero, ganarlo. La forma incorrecta es robarlo. Hay una forma correcta de amar y ser amado, el matrimonio. Cualquier otra forma es el pecado sexual. Seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo al pensar que en la mayor parte de los países se ha dado tanto énfasis al tema sexual que la juventud se ha vuelto sexomaniática. Hay diversas maneras en que la tentación y el estímulo sexual se mezclan en las actividades diarias y consuetudinarias de cada día, tanto que es muy difícil conservar la pureza de pensamiento y acción. Cuán apropiadas son para este tiempo las palabras del apóstol Pablo: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes frente a las acechanzas de Satanás. Solo cuando el joven tenga la fortaleza y la pureza que proviene de una vida dedicada a Dios, es que podrá hacer frente a los embates del mal. Que el joven cristiano viva una vida santificada no es solamente posible, sino que es condición de Dios para todos aquellos que profesan seguir a Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario para liberarnos de todas las ataduras del pecado y para darnos su poder y victoria. Si al escuchar este tema, el Espíritu Santo trae convicción de pecado a tu corazón, quiero que sepas que el Señor está listo y dispuesto para perdonar por siempre tus pecados y darte su poder para vivir una vida de victoria sobre el pecado. Los problemas relacionados con nuestra naturaleza amatoria lo podemos dividir en tres. En primer lugar, la masturbación. Es uno de los problemas más frecuentes relacionados con los adolescentes. En un informe publicado recientemente, se dice que 99 de cada 100 adolescentes, varones y chicas, se masturban, y el restante miente. Tal vez el informe sea... Tal vez el informe sea un poco exagerado, ¿no? Pero sirve para ver cuán difundida está esta práctica en la adolescencia. La masturbación es una palabra latina que significa engañarse a sí mismo por medio de las manos. Otra palabra es autoestímulo o provocación. El estímulo sexual que crece y se desarrolla en la adolescencia es tan fuerte que a veces cuesta sujetarlo. Entonces se apela a la masturbación, al manoseo de los órganos genitales para provocar un alivio en la tensión sexual. Esta insistencia de la urgente naturaleza sexual en la adolescencia crece a proporciones gigantescas debido a los indecorosos estímulos externos, como pueden ser programas televisivos, revistas, cuentos y otras influencias que prevalecen en nuestro moderno ambiente y en las escuelas. Esto da como resultado pensamientos y acciones impuras. El problema mayor que trae aparejado al área espiritual del joven es que, aparte de crear y fortalecer semejante hábito, es imposible masturbarse sin imaginar mentalmente. Al fin y al cabo, este es el pecado del adulterio o fornicación mental, del cual habló el Señor en Mateo 5:28. Por favor, alguno de ustedes lo va a leer en voz alta. Mateo 5:28. Muy bien. ¿Puede una persona masturbarse sin codiciar mentalmente a otra?
Aun cuando la otra persona no se entere de dicha fornicación, esto daña el corazón de aquel que lo practica. Por favor, alguien que lea Proverbios, capítulo 6, verso 32. Bien, en segundo lugar, y si lo primero que dijimos no fuese lo suficiente, si la masturbación normal no fuese algo tan grave, ¿es posible masturbarse estando en plena comunión con Dios? ¿Es posible vivir en intimidad con el Señor y llevar a la práctica este pecado, así como es posible caminar, trabajar y estar orando al mismo tiempo? ¿Forma parte de nuestras posibilidades de entregar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia? El joven cristiano debe saber que este pecado, al igual que otros, es lo que la Biblia llama corrupción de la carne. La Biblia enseña que la lujuria es la satisfacción de un deseo legítimo de una manera ilegítima. Por supuesto que este no es el medio establecido por el Creador, cuyo fin es unir a dos personas física, mental y emocionalmente. Aunque no dañe físicamente a la persona que lo practica, sí provoca serios daños emocionales y espirituales. Solo el poder y la gracia de Dios nos puede librar de este pecado. Evitando el estímulo impuro, concentrando la mente en actividades saludables, practicando la comunión y camaradería cristiana con otros jóvenes como tú, fortaleciendo la vida por medio de la oración y la lectura de la Biblia, encontrará los medios necesarios para estar fuera de los límites de esta conducta anormal. Jaime fue uno de los muchos que halló la ayuda del Señor para vencer este pecado. Se había propuesto vencerlo vez tras vez, pero sin ningún resultado. Un día le contó a su consejero espiritual lo que estaba viviendo. Y el consejero le dijo, ¿crees que Dios puede darte la victoria sobre este pecado durante un día? No sé, dijo Jaime, esta práctica está tan arraigada en mí que no sé si tendré la suficiente fe para vencer durante un día. ¿Crees que el Señor puede darte la victoria durante un minuto? Creo que sí, respondió Jaime sonriente. Y así, confiando en el Señor para obtener la victoria durante 1 minuto, 2, 3, Jaime salió libre para siempre de este pecado, durante un día, una semana, un año, etcétera, etcétera. Hoy Jaime recomienda este sencillo método de confiar simplemente en el Señor, minuto tras minuto, para hallar la victoria sobre este pecado y sobre cualquier otro pecado que nos está asediando. El segundo, la homosexualidad. El homosexual es un hombre y una mujer que se siente atraído sexualmente hacia su propio género. La sexología da el nombre homosexual al hombre y lesbiana a la mujer. Este es un problema de índole esencialmente espiritual. En el principio Dios no creó a Adán y a Adón, a Eva y a Evo. La Biblia dice que en el principio varón y hembra los creó. Dios estableció las relaciones sexuales dentro del matrimonio para la procreación y la satisfacción mutua del hombre y de la mujer. Dios no creó al hombre para el hombre. Las relaciones entre los homosexuales no conducen a la procreación ni a la extensión de la familia humana. Vamos a leer lo que al respecto dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que la homosexualidad son pasiones vergonzosas. El homosexual vive apasionado por querer ser lo que físicamente y biológicamente no es. Es posible que psicológicamente él se sienta una mujer, que ella se sienta un hombre, pero sus cuerpos demuestran lo contrario. Las prácticas homosexuales son vergonzosas.
traen vergüenza a los padres, al resto de la familia, a los amigos. El homosexual no puede ser feliz. Dice el apóstol Pablo también que es un cambio del uso natural. El cuerpo del hombre fue hecho para la mujer, el de la mujer para el hombre. Entre los homosexuales no existe ninguna relación física ni biológica, solamente física. Ellos con sus actos desafían la ley de la naturaleza y al Creador, que los hizo varón y mujer, nada intermedio combinado entre ambos. Dice también el apóstol que es contra naturaleza, porque parte de las funciones del cuerpo del hombre y de la mujer son para la procreación. Entre los homosexuales no hay procreación. Los transexuales que afirman que pertenecen al sexo opuesto y que nacieron con un cuerpo equivocado, se someten a una serie de operaciones mediante la cual les son extirpados los órganos masculinos y les son recreados los vaginales, y mediante hormonas se les desarrollan los pechos y se les afeminiza la voz. A pesar de este proceso, que por cierto es muy doloroso, esto no les justifica de su cambio contra naturaleza. El homosexual no puede ser disfrazado delante de Dios como un transexual. Las lesbianas que se convierten en transexuales se someten a una operación mediante la cual son extirpados sus pechos y mediante hormona de testosterona les crece la barba y se les masculiniza la voz. Pero sus órganos genitales no pueden ser formados como los del hombre. He leído de casos de transexuales que después de haber sido operados quedaron sumidos en verdaderos traumas psicológicos. He leído el caso de uno que durante la noche soñaba que le eran extirpados sus órganos masculinos, terminó suicidándose. He leído de otros que se arrepintieron a mitad de la operación, quedaron convertidos en verdaderos fenómenos físicos. Dice el apóstol Pablo que también son los actos de encenderse en lascivia, porque el homosexual anda pescando jovencitos para pagar la lascivia que han encendido. Son capaces de pagar grandes sumas de dinero por encontrar a alguien que les satisfaga sexualmente. Se presentan en lugares de grande aglomeración para tratar de encontrar a alguien que les satisfaga, que les responda. También dice el apóstol que la homosexualidad es retribución, es la ley de siembra y de cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios aborrece todo pecado. El homosexual no está exento del castigo de Dios y a su debido tiempo Dios lo va a retribuir. También dice el apóstol que es un extravío. Perderse significa no encontrar la salida. El homosexual está físicamente, socialmente, moralmente extraviado. Y también dice el apóstol que tienen una mente reprobada. Claramente se nos enseña que sufre de ambivalencias emocionales. Las prácticas homosexuales no pueden ser permitidas ni toleradas ni por Dios ni por la Iglesia. Tienen una mente reprobada porque llevan a la práctica la fantasía de lo que piensan. Quiero decirles que la homosexualidad es curable. El homosexual puede casarse, tener hijos, rodearse de una familia. La única respuesta para el homosexual, la lesbiana, es Jesucristo. Por supuesto que si el homosexual no quiere cambiar, nada ni nadie podrá cambiarlo. Pero si está cansado de llevar esa vida, de que le hagan broma, de que le pongan sobrenombres, de ser una vergüenza para la familia, Jesucristo puede cambiarlos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esta lista de pecados ustedes pueden ver que figuran los homosexuales. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Evidentemente, cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, ya no eran más homosexuales. Habían sido cambiados por el poder y la eficacia de la sangre del Señor Jesucristo.
Si ustedes tienen algún conocido que es homosexual, háblenle acerca de Jesucristo. Díganle que Él tiene poder para cambiarlos. Con toda la comprensión posible, yo quiero decirles a todo muchacho, chica, que tal vez está sintiendo esta conducta anormal en su vida, que no vaciles en acudir a un profesional médico cristiano. Una ayuda profesional médica y espiritual a tiempo te van a ayudar a dejar y abandonar para siempre esta práctica anormal. Y en tercer lugar, quiero hablarles acerca de la fornicación. La fornicación es la práctica de una intimidad sexual sin el debido amparo del matrimonio. La vida sexual moderna entre los jóvenes de ambos sexos es una clara invitación al descuido, al pecado sexual. Salidas entre jóvenes de ambos sexos, el novio ocasional, la falta de una persona que sirva de compañía en las actividades sociales, citas de parejas en parques, en teatros y lugares de fuerte estímulo sexual, tienden a debilitar y a destruir las paredes de la moralidad. Casos y más casos se suceden, aún en hogares realmente piadosos. Ningún joven creyente está exento de caer en este pecado. Luego la familia se enfrenta a la vergüenza de la condescendencia moral de uno de los seres queridos, el hijo o la hija. Se concreta el matrimonio apresurado en un marco de vergüenza por haber traído deshonra a la familia y al sagrado nombre de Cristo. A veces la chica se va a un pueblo lejano para dar a luz a su hijo y luego lo abandona y vuelve para reconstruir los pedazos de su vida. Es un precio demasiado caro el que se paga por un momento pasajero de placer. Jóvenes, manténganse alejados de cualquier situación que los lleve a contemporizar con el pecado. Tengan en cuenta que la fuerza del sexo es más fuerte que tu voluntad. Cuán apropiadas son las palabras de nuestro Padre Celestial cuando nos dice: huí de la fornicación y aléjate de los placeres de tu juventud. Un consejo muy apropiado contra la indiferencia con que se observan los principios morales lo hemos leído al comenzar esta conferencia en 1 Timoteo 5:22. Consérvate puro. Graba esta palabra en tu mente como un baluarte contra la moralidad. ¿Cuánta desdicha, sufrimiento, lágrima te vas a evitar si pudieras grabar con letras invisibles en tu mente estas palabras y llevarlas a la práctica estrictamente? La advertencia que se encuentra en muchos establecimientos comerciales también es muy aplicable en este punto. Ojo, no toques. Como resultado de esto, quizás la señorita no sea muy popular. Tal vez disminuyan las invitaciones para salir con los muchachos. Pero vas a ser ampliamente recompensada, pues serás admirada, respetada y tendrás un cuerpo absolutamente puro para ofrecerlo al hombre que Dios ha escogido para ser el compañero de toda tu vida. Muchas chicas cristianas que han soportado las burlas de sus amigos, aún de sus amigos cristianos, han probado el valor del sacrificio de conservar sus principios morales sin mancilla. Cuando el matrimonio llegó en el tiempo establecido por Dios, su experiencia fue mucho más placentera y gratificante, pues supieron conservarse puras para Dios. Y este consejo se aplica no solamente a las chicas, sino también a los muchachos, porque Dios no hace diferencia de sexo en cuanto a sus consejos. Tanto el muchacho como la chica deben conservarse personalmente puros. Un destacado consejero de la juventud dijo: no hagas a la hermana de otro lo que tú no quieres que ese otro haga con tu hermana. Es muy conocido el texto de Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hace falta arguir en las Escrituras para ver la tragedia de aquellos que una vez eran útiles, pero cuyas vidas brillantes fueron frustradas por este pecado que estamos considerando. Un clásico ejemplo es el de Sansón, cuya historia aparece en los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces. Allí encontramos al hombre de mayor presencia física en el mundo,
dotado con una fortaleza extraordinaria porque era un nazareno, un hombre consagrado a Dios para un servicio especial. Pero su indiscreción sexual, su descuido moral, lo condujo a la más abyecta miseria, tragedia y vergüenza. Dios creó el sexo para la felicidad del hombre, no para su desdicha. El Creador sabía muy bien qué cosas nos iban a hacer mal y la dejó claramente establecida en su libro para nuestra instrucción. Lo que queremos no es reprensión, sino llevar al máximo el uso de las posibilidades. Y la razón central por la cual no debemos caer en el pecado de la fornicación es porque Dios ha dicho no a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque esto implica A, riesgo real de embarazo no deseado. David nunca se hubiera imaginado que su único contacto con Betsabé le produciría un hijo. Ustedes tienen que tener en cuenta que todo acto sexual lleva implicado el riesgo de un embarazo no deseado. Muchas chicas han confesado con lágrimas en sus ojos que ningún método anticonceptivo es seguro. Todos dejan abierta una posibilidad. Ustedes deben entender lo que significa tener un hijo. Muchos jóvenes han confesado que por no haberlo pensado antes, después tuvieron que pensar mucho cómo anunciar su llegada a este mundo, cómo preparar a sus padres, cómo planear el asesinato de ese chico y cubrir el crimen mediante un aborto. El daño que se hace en la mente y en la vida de una chica por medio del aborto es terrible. Saber que ha dado muerte a su propio hijo, que es una asesina, y ver por la calle a chicos que podrían haber sido su hijo, de no haber sido por la presión del novio y de los padres, es tremendo. Aparte de eso, las infecciones y enfermedades producidas por abortos mal hechos y la posibilidad de quedar estéril el resto de tus vidas. La concepción no es una broma, como lo han comprobado miles y miles de chicas en toda Latinoamérica. Nunca volverás a ser la misma. Y todo por un momento pasajero de placer. Otra consecuencia. Tenemos que tener en cuenta las diferencias y responsabilidades entre el hombre y la mujer. A la mujer le gusta el afecto, el cariño, sin unirlo al sexo. Tiene que haber una experiencia sexual previa y todo un proceso de preparación para que en ella se despierte el deseo sexual. En cambio, al hombre le es muy difícil estar tocando, besando, acariciando a una mujer sin que se despierte su deseo sexual. El hombre cristiano debe entender que es su rol, no el de la mujer, ejercitar el dominio propio y respetar a su novia. Es una tragedia cuando la novia tiene que frenar con un no al novio. Las chicas deben entender que son distintas al muchacho. Muchas chicas llevan al muchacho al descontrol por su forma de vestir, tocar y mostrar afecto. Lo que para ella es puro afecto, para él es pura pasión. No es que él sea un animal, sino que fue creado de una manera distinta a ti. Tú debes entender esto. Otra de las consecuencias de la fornicación es la culpa. La culpa que experimentan aquellos que han caído en este pecado ha destruido su relación con Dios, su autoimagen y la frescura de su vida. ¿Cuántos han llorado, no una sino docena de veces y por años, por no poder aliviar el sentido de culpa que hay sobre su conciencia? Cuando se ha perdido la relación íntima que se gozaba con Dios, uno se siente como si fuera un ciudadano de segunda categoría. Aquellos creyentes que han tenido la desgracia de caer en este pecado se han visto envueltos en una serie de consecuencias negativas, y una de ellas es el abandono de los estudios, la falta de una preparación académica por no tener paz, tranquilidad ni sosiego en su vida. Se autoeliminan, se bloquean, se destruyen, lloran, se rebelan y le echan la culpa a la sociedad de lo que les ocurre.
Y muchos acaban en las drogas, en el sexo desenfrenado, en el suicidio. Es muy triste lo que le estoy diciendo, pero es la realidad palpable. Otra de las consecuencias de la fornicación es el juicio de Dios contra el pecado. No podemos burlarnos de Dios ni escondernos de Él, tal como lo han comprobado numerosos jóvenes a través de la historia, y como 1 Tesalonicenses, capítulo 4:6, dice con respecto al pecado sexual: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El salmista David lo experimentó en su propio cuerpo. Él dijo: mientras callé, mientras oculté mi pecado, mientras traté de esconderlo, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de destellos. No solamente lo sufrió él, sino también toda su familia. Dios no juega con el castigo a los pecados sexuales, y el joven creyente debe saber esto y no jugar con el sexo. Aunque esta sea la única razón por la cual debemos obedecer a Dios en este punto, es una razón tremendamente poderosa. Las otras razones que voy a dar ahora podrían ser más bien forma de castigo de Dios por el pecado sexual. Enfermedades transmitidas por el sexo. Dios ha destinado el matrimonio para la protección y seguridad de las personas. El sexo dentro del matrimonio fomenta la unidad y produce satisfacción al esposo y a la esposa. Fuera del matrimonio produce placer pasajero y toda una avalancha de consecuencias negativas. Dicho en otras palabras, el sexo dentro del matrimonio ha sido designado por Dios. Fuera del matrimonio está fuera del designio de Dios. Por reservar las relaciones sexuales para el matrimonio, Dios promete protegernos de daños emocionales, físicos, relaciones destruidas y toda una serie de consecuencias negativas. Dios ha puesto un cerco alrededor de nuestra libertad y dentro de ese cerco hay incontables posibilidades de innovación. Fuera de ese cerco, perversión y corrupción. Dios ha puesto un cerco alrededor del sexo para conservarlo seguro. Así como el sexo es seguro y pleno dentro de los límites de Dios, es capaz de alcanzar su máximo de potencialidad y vitalidad. Dios quiere que sus hijos tengan una vibrante y excitante vida sexual. Dios no quiere que nos dejemos conformar por las cosas de este mundo, que hagamos algo en contra de su voluntad porque somos presionados o porque todo el mundo lo hace. Dios quiere que un hijo y una hija suya lleguen al matrimonio en pureza. Dios no quiere gente cargadas con heridas emocionales. Dios quiere que un muchacho y una chica que se han sabido conservar en pureza durante el noviazgo lleguen al matrimonio confiando en la pureza del uno para con el otro. La Biblia describe a Dios como un ser justo. Como juez justo que es, no puede permitir que sus leyes indiscutibles sean violadas. Si Dios permitiera a sus criaturas hacer lo que se les dé la gana, dañándose a sí misma y a los demás, entonces no sería un buen juez. Dios nos ha creado con dignidad, con valor y con la capacidad de tomar decisiones, pero no nos ha dejado a la deriva. Nos ha dado leyes y un marco de procederes dentro del cual debemos tomar esas leyes, debemos tomar esas decisiones. Siempre se pone en juego la ley de causa y efecto, de modo que las malas decisiones nos van a aportar maldiciones, las buenas decisiones nos van a aportar bendiciones. Muchas veces el castigo de Dios contra la inmoralidad sexual es inmediata. El apóstol Pablo les recuerda a los creyentes de Corinto que no vayan a caer en el pecado de los israelitas en el tiempo de Moisés. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Cuando 23.000 personas mueren en un solo día por haber cometido fornicación,
el consejo no es nada despreciable. Aquellos que violan las normas de Dios tendrán que pagar las consecuencias. La rápida transmisión de enfermedades venéreas con su tremenda secuela de sufrimiento, deformaciones y muerte es el precio que hay que pagar por relaciones sexuales fuera del designio de Dios. Muchas veces los niños tienen que pagar las consecuencias de las inmoralidades de sus padres. Ustedes saben que la más tremenda epidemia de parálisis que tuvo lugar en nuestro país fue en la década del 50. Pero escuchen lo que le voy a decir. En los últimos 12 meses, más niños nacieron con deformaciones físicas a consecuencia de enfermedades venéreas que los que sufrieron parálisis en la posguerra que duró cerca de 10 años. He leído un informe del Centro de Control de Enfermedad de los Estados Unidos que me dejó sin palabras. Dice que cada día son más las mujeres que necesitan cesárea para dar a luz a sus hijos a causa de enfermedades venéreas. Si no se les practica cesárea, los chicos mueren o nacen ciegos. En nuestra sociedad, seres humanos aún no nacidos están pagando el precio del mal proceder de sus progenitores. Cuando dejamos a un lado los sabios y protectores mandamientos de Dios, alguien tiene que pagar el precio. El sexo no es libre si alguien tiene que pagar por ello. Ustedes saben que hace 20 años se conocían solamente 2 enfermedades venéreas. Hoy se conocen 27. Cada 9 meses se descubre una nueva enfermedad. Cada día, 23.000 norteamericanos contraen una enfermedad venérea. Esto hace un total de 12 millones en el año. La última enfermedad que ha venido a engrosar la lista de las familias de enfermedades venéreas es el SIDA. La prensa nos habla en forma alarmante de los estragos de esta enfermedad. He leído que en los próximos 3 años, centenares de miles de niños nacerán con el virus mortal. El precio aproximado que origina el tratamiento de esta enfermedad, que de todas maneras se muere, es de $147.000. Pero quizá la consecuencia más grave sea el alto precio de los seguros médicos. He leído que este año, en 1993, las compañías de seguro estarán pagando $35 billones solamente por el SIDA. Si a ello le agregamos el gasto que origina otras enfermedades como sífilis, gonorrea, herpes, etc., se llega a un total de $55 billones por año. Excepto cuando se concreta dentro del matrimonio estrictamente monógamo, siempre hay un precio que pagar por las relaciones sexuales. La única manera de estar seguro de no contraer una enfermedad venérea es dentro del matrimonio puro y santo. La gente está pagando el precio por jugar con sus cuerpos y con el don divino del sexo. Dios designó el sexo para ser usado dentro del sagrado santuario del matrimonio. Y al hacerlo así nos ha proporcionado un marco, un ambiente donde poder gozar de verdadera libertad sexual, porque al fin y al cabo libertad sexual significa tirar por el suelo todas las barreras y ser completamente vulnerables el uno para con el otro. Y la única manera de poder confiar sin reservas en la otra persona es dentro del matrimonio y solamente dentro del matrimonio. Hay muchos jóvenes que no tienen en cuenta para nada esto. A pesar de males explosivos como el herpes en jóvenes menores de 20 años, piensan que no es demasiado importante. Hay estudiantes que piensan que no importa contraer una enfermedad venérea, con un par de inyecciones solucionan el problema. Escuchen lo que dice el doctor Ronald Taylor, profesor de obstetricia y ginecología, dice así: las infecciones que se transmiten sexualmente están causando ahora más enfermedades de largo proceso, más esterilidad y más embarazos extrauterinos que nunca antes.
a pesar de los fuertes antibióticos. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio está en peligro de contraer una enfermedad venérea. La sífilis, la gonorrea, el herpes, el SIDA no respeta las convicciones religiosas que puede tener una persona, solamente sus acciones. En los Estados Unidos se está teniendo un auge de enfermedades venéreas, entre las cuales reina el SIDA sin precedentes. Las estadísticas son impresionantes, les voy a leer algunas. El doctor Edward Westmeyer, director del Centro de Salud Estudiantil de la Universidad de California, advierte a los estudiantes que aún una honesta respuesta a una pregunta íntima no es garantía de que la persona esté sana. El SIDA y otras enfermedades pueden ser transmitidas aun cuando el virus esté durmiente en la persona, previamente infectada. Y agrega que un solo encuentro sexual puede infectar a una persona hasta con 5 enfermedades diferentes. Una investigación llevada a cabo por el Centro para el Control de las Enfermedades en los Estados Unidos dice que el 64% de los médicos graduados entraron en especialidades donde se podía esperar que el 5% de sus prácticas, es decir, 1 de cada 20 enfermos, tuviese una enfermedad venérea. El doctor Workate del Centro de Enfermedades de los Estados Unidos concluye que casi todo el mundo está expuesto al SIDA y que esta enfermedad es peor que cualquier otra que la humanidad haya conocido. Puede llegar a ser una enfermedad que cambie la historia. El doctor Mitchell Copeland advierte que el SIDA es la más grave amenaza para la humanidad después de la guerra nuclear. El doctor Everett Koch, cirujano general de los Estados Unidos, tiene puesto todo su interés en el SIDA. Cuando le preguntaron si en su larga carrera médica había visto algo tan amenazador como el SIDA, dijo: después de estar 50 años en la práctica de la medicina, puedo decir que nada es más aterrador para mí que el espectro del SIDA en el futuro de la salud pública. Si usted fuera el diablo, dice el doctor Ablin Friedman Kerr de la Universidad de Nueva York, no podría concebir una enfermedad que fuera más perturbadora y destructiva que esta, que se transmite sexualmente, que mata en poco tiempo y para la cual no hay tratamiento alguno. El secretario de Salud y Servicio Humano de los Estados Unidos, el doctor Bowen, dijo recientemente: si nuestras predicciones son correctas por las estadísticas que tenemos, de 50 a 100 millones de personas morirán de SIDA antes que termine el siglo. Dios es bueno para con nosotros. No solamente nos ha dado el placer sexual como el más grande que puede disfrutar el hombre, sino que también ha puesto un marco y límites donde podemos gozarlo ampliamente. Él nos dice que esperemos hasta el matrimonio porque nos ama y quiere que tengamos una vida abundante. Si tú dejas a un lado a Dios y sus enseñanzas, tendrás que pagar las consecuencias. Ahora, ¿qué hacer con aquel joven que ha tenido la desgracia de caer en el pecado? ¿Puede ser restaurada la virginidad? ¿Puede ser quitada para siempre el sentimiento de culpa que hay sobre la conciencia? Yo quiero decirte a ti, muchacho, chica, que has caído en alguno de los 3 pecados que hemos mencionado, tal vez masturbación, homosexualidad, fornicación, que tengas en cuenta los siguientes consejos que te voy a dar y que van a ayudar para una restauración plena y total. En primer lugar, admite tu pecado. Es fácil culpar a otros, incluso a la sociedad de lo que nos ocurre. Muchos dicen: he pecado, pero es que soy tan vulnerable. He pecado, pero es que la amaba tanto. He pecado, pero es que ella se me entregó tan fácilmente. He pecado, pero es que tenía tantas necesidades. Dios no puede obrar en tu vida si dice: he pecado, pero. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados. Confesar significa estar de acuerdo con Dios en cuanto a la naturaleza de nuestro pecado. El primer paso hacia el perdón consiste en admitir el pecado. Dios, he pecado, punto. El arrepentimiento significa no solamente estar dolorido por el pecado que hemos cometido o por las consecuencias que pueden venir,
significa que estamos tan tristes por el pecado que hemos cometido que no queremos volverlo a cometer nunca más. El arrepentimiento significa reconocer que hemos pecado contra nuestro Creador. Admite tu pecado, no lo sigas escondiendo más. Segundo, acepta el perdón de Dios. Vamos a leer todo juntos, 1 Juan 1:9. Vamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Toda significa toda maldad, incluido la inmoralidad sexual. Al vivir la vida cristiana, muchas veces fallamos. Pero Dios está dispuesto siempre a perdonarnos y a levantarnos. Admitir el hecho de que somos pecadores y de que cada día pecamos no quiere decir que tenemos que estar revolcados en el sino del pecado. El Señor está dispuesto a perdonarnos y a darnos su poder para poder vencer la tentación, para no caer nunca más. Sin embargo, hay muchos que piensan que Dios no lo puede perdonar. Recuerdo a una chica de 18 años que conocí en un campamento que se había practicado un aborto y me dijo, Dios no puede amarme ni perdonarme después de lo que hice. Esto significa ignorar el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Significa ignorar que Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para librarnos a Dios. Tú perteneces a los injustos, y yo también, todos nosotros. Cristo es el justo. Cuando Él murió en la cruz, Dios aceptó la muerte de su Hijo como si hubiera sido la muerte de todos nosotros. Se convirtió en el portador, llevó sobre su cuerpo el castigo de todos nuestros pecados, y cuando Él exclamó, consumado es, la gran deuda que la humanidad tenía con Dios fue saldada. Y cuando mediante un acto de la fe nos entregamos a Jesucristo, reconociéndole como nuestro Salvador, Él perdona para siempre todo nuestro pasado. Y cuando al andar en la vida cristiana tenemos la desgracia de caer en algún pecado, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Acepta el perdón de Dios. Él te ofrece un perdón amplio, gratuito, misericordioso. En tercer lugar, muestra frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambio de marcha, cambio de mente, de pensamientos. En este punto de tu vida tal vez tengas que mirar tus relaciones, tal vez tengas que dejar de ver ciertos programas televisivos, tal vez tengas que cortar con ciertas amistades, tal vez tengas que dejar de practicar ciertas cosas que estás haciendo hasta el presente. Muestra fruto de arrepentimiento. Y finalmente, perdónate a ti mismo. El problema tuyo tal vez sea que aunque sabes que Dios puede perdonar, no puedes perdonarte lo que hiciste. De alguna manera piensas que tienes que merecer el perdón de Dios. ¿No es sorprendente pensar que nosotros podemos ser más duros con nosotros mismos de lo que Dios es? Cuando tú te niegas a perdonarte, estás menoscabando el perdón de Dios. Es como si le dijera, Señor, yo soy mejor juez que tú en esta cuestión de perdonar. Y esto es un insulto al Todopoderoso. Lo que más ofende al Señor es cuando se rechaza su gracia. La gracia de Dios brota de su amante corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue porque nos amaba que el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y cuando nosotros rehusamos perdonarnos a nosotros mismos, estamos rechazando la gracia de Dios. Yo creo que lo que más entristece al Señor es cuando se rechaza su gracia. Le duele más que el pecado que hemos cometido. Perdónate a ti mismo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra,
porque en Él encontramos todas las enseñanzas que necesitamos para conducirnos sabia y piadosamente en este mundo. Tú sabes, Señor, que estamos inmersos en un mundo tan lleno de pecado, donde la corrupción, la inmoralidad ha llegado a su cumbre máxima. En tus manos encomendamos todos nosotros, para que podamos conservarnos irreprensibles hasta el fin de nuestra carrera terrenal. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima, Dios mediante.